A masked ball, a hidden motive, and one guest who will never leave. Welcome to Los Misterios del Crimen. I am your host, Rafael. I'd love to hear from you. Drop a comment and share where you're listening from. Your messages truly bring these stories to life. Let's begin. A principios del verano, St. Hedwig's Lane, en el pueblo de Little Ditherington, había adquirido un brillo cálido y expectante. Las clemátides se enroscaban en los enrejados, las rosas trepaban por los muros de piedra caliza, y un aroma a madreselva perfumaba el aire. Era la clase de tarde que parecía suspendida en el tiempo, dorada, tranquila y absolutamente tranquila. Sin embargo, como con todos los momentos similares en la larga memoria de la señorita Marple, sabía que no debía confiar en las apariencias, porque lo que comenzaba en una agradable quietud a menudo terminaba, sin previo aviso, en el agudo crujido de la interrupción. La Sociedad de la Linterna, un exclusivo círculo social de historiadores y conservacionistas aficionados, bastante engreídos, como declaró la señorita Harnell en una ocasión, celebraba su té de máscaras, anual en el jardín de la rectoría. Cada año el evento se volvía más elaborado, con invitaciones bordadas enviadas con semanas de antelación y un tema inspirado en la historia local. Este año, el tema era Los secretos de la corte Estuardo, y los invitados se enorgullecían de lucir corpiños de seda, pelucas empolvadas y máscaras de plumas. Esto le daba a la ocasión un cierto absurdo teatral que no hizo más que avivar el interés de la señorita Marple. La habían invitado no por pasión alguna por la historia de la restauración, sino porque la señorita Felicity Waring, organizadora del evento y presidenta de la sociedad, consideraba su presencia un ancla civilizadora. Eso, había reflexionado la señorita Marple, era la clave para alguien que podría evitar que la esposa del médico del pueblo volviera a emborracharse vergonzosamente con vino de flor de saúco. El evento tuvo lugar en el gran jardín tras la antigua rectoría, a la sombra de dos hayas cobrizas y rodeado de losas cubiertas de musgo. Sillas plegables y mesas con manteles de encaje se habían dispuesto en pequeños grupos, los rotarios en un rincón, los recreadores históricos en otro, y más cerca del huerto, un grupo de invitados algo nerviosos de fuera del pueblo. El aire vibraba con charlas, risas y el suave tintineo de las tazas de porcelana. Fue en la larga mesa de refrigerios, cerca de una bandeja escalonada de pastel de semillas y tartas de grosella, donde la señorita Marple escuchó el primer comentario, que sin que el hablante lo supiera, haría que su mente emprendiera un silencioso curso de investigación. ¿Es cierto que solo se unió a la sociedad por Felicity?, preguntó una mujer con una media máscara de encaje dorado, en voz baja, pero no lo suficiente. «Ah, sí», respondió un hombre cuya peluca empolvada había empezado a descolgarse bajo el sol. «La ha estado husmeando como un galgo, un asunto muy incómodo, considerando al marido». La mano enguantada de la señorita Marple tomó con delicadeza una galleta. No levantó la vista. Escuchar a escondidas, después de todo, era de mala educación, a menos, claro, que se hiciera para proteger la verdad. Sin embargo, miró con curiosidad fingida a la mujer en cuestión. La señorita Felicity Waring, vestida con un majestuoso vestido de terciopelo verde con detalles de perlas, celebraba la corte cerca del reloj de sol. Tenía las mejillas sonrojadas, quizá por el calor o los cumplidos, y a su lado se encontraba un hombre alto, de cabello prematuramente blanco y nariz angulosa, ajustándose el chaleco con una mano. Debía ser el señor Aubrey Lytton, el miembro más reciente de la Sociedad de las Linternas. Viudo, se rumoreaba que había heredado una modesta herencia, y, si se daba crédito a los rumores, un exoficial de inteligencia, aunque no se sabía qué clase de oficial de inteligencia,
Dedicaba su jubilación a catalogar fragmentos de encaje Tudor. Parecía, pensó la señorita Marple, precisamente el tipo de hombre que sabía cómo contar una historia y cómo ocultarla. La fiesta alcanzó su punto álgido alrededor de las 4, cuando se tocó un vals con disfraces en un gramófono y algunos invitados intentaron bailar con desgana. Fue entonces cuando la joven criada de la rectoría, Elsie o Eddie, la señorita Marple no recordaba, apareció en el borde del jardín, pálida y sin aliento. «Señorita Waring, por favor, venga rápido. Es el señor Halbert, está en la biblioteca. Creo que está muerto». Un gran silencio invadió el jardín como un viento repentino que apagó todos los faroles a la vez. Se bajaron las máscaras, los abanicos dejaron de ondear. Entonces se escuchó un creciente murmullo de incredulidad. «¿Muerto?», susurró alguien. «Seguro que no». «¿Quién es el señor Halbert?», preguntó un visitante del pueblo vecino, mientras aún masticaba un trozo de pastel. «Lionel Halbert», dijo la esposa del vicario con severidad, «vicepresidente de la Sociedad de las Linternas, y, en mi opinión, un hombrecito bastante pomposo». La señorita Marple se levantó en silencio, dejando su taza de té vacía sobre el platillo con un suave tintineo. Atravesó con discreta rapidez la puerta lateral de la rectoría y recorrió el fresco pasillo de piedra. Allí, algunos invitados se habían reunido frente a la puerta de la biblioteca, donde la criada se retorcía las manos. La biblioteca olía ligeramente a libros viejos, tabaco de pipa y aceite de limón. La luz de la tarde se filtraba a través de las cortinas de gasa e incidía en el suelo de espiga con un ángulo agudo. Lionel Halbert estaba desplomado en el sillón de respaldo alto cerca de la chimenea, con la peluca empolvada torcida y la corbata desabrochada. Su cabeza colgaba hacia un lado en un ángulo antinatural. Una taza de té de porcelana yacía hecha añicos a su lado. El médico local, el señor Penrose, avanzó, seguido por un agente que estaba fuera de servicio y asistía, como invitado. «No hay señales de violencia», murmuró Penrose, «pero tendremos que esperar al forense». La señorita Marple estaba de pie junto a la estantería de la esquina, observando en silencio la habitación. El platillo, la silla, la ligera decoloración en la base del asa de la taza, ninguna herida, en la piel, ninguna señal de caída. Y sin embargo había algo en su postura, demasiado posada, demasiado repentina. Levantó la vista hacia los estantes. Uno de los folios encuadernados en cuero estaba entreabierto, ligeramente desalineado. Un detalle que nadie más pareció notar. «¡Qué tragedia!», dijo Felicity Waring al entrar en la habitación, con la voz entrecortada. Su mirada recorrió la escena y se posó en el cuerpo con una expresión difícil de interpretar. «Estaba hablando conmigo hace menos de media hora». La señorita Marple miró por encima de sus gafas a la angustiada anfitriona. «Sí», dijo con suavidad, «me imagino que sí». Afuera, el murmullo se hacía más fuerte. Las teorías ya empezaban a multiplicarse como hongos tras la lluvia. Insuficiencia cardíaca, seguramente. Sin duda el calor. O quizás fue ese puñetazo terrible. Pero la señorita Marple había vivido lo suficiente para reconocer la sutil disonancia cuando algo no era lo que parecía. Y aunque no deseaba interferir en la investigación formal, tampoco tenía intención de ignorar lo que sus años de observación le decían con serena certeza. Esto no fue un accidente. Esto fue un asesinato. Y en un pueblo lleno de invitados disfrazados y de medias verdades, alguien había llegado a la mascarada no para bailar, sino para matar. Cuando el policía acordonó la biblioteca y el doctor Penrose confirmó que Lionel Halbert efectivamente había fallecido, el jardín se había transformado de una escena de alegre gentileza
en un hervidero de histeria contenida. Los invitados susurraban de 2 en 2 y de 3 en 3 bajo las sayas de cobre, con las mascarillas ahora metidas en los bolsillos o colgando de las muñecas como recuerdos de fiesta flácidos. El servicio de té de plata permanecía abandonado, como una avispa sobrevolando los restos de una tarta de gelatina. Bajo la decorosa calma del encaje y el lino, surgían las corrientes de la especulación. —¿Crees que fue su corazón? —murmuró la señorita Winifred Cramley, la anciana organista encargada de elegir la música de la mascarada. —Bueno, sí que tomó azúcar —respondió la señora Cottle, quien desde hacía tiempo sospechaba de los efectos del dulce en la salud. Me han dicho que 2 cucharadas, y eso sin contar el pastel de semillas. —¿Viste su rostro? —dijo una mujer más joven, Edith Blanchard, una de las socias más entusiastas y dramáticas de la sociedad. Estaba contorsionado y tenía las manos apretadas. ¿No sugiere eso algo violento? No seas morbosa, espetó su madre, que no quería que relacionaran a su hija con nada escandaloso. Es el calor. Siempre fue terriblemente susceptible. Pobre Felicity, suspiró la señorita Cramley. Perder a una amiga tan cercana tan repentinamente, y además en un evento tan elegante. En el borde del jardín, a la sombra de un lilo descuidado, la señorita Marple permanecía sentada en silencio, con una taza de té ya frío en el regazo y una leve arruga entre las cejas. Escuchó no solo las palabras, sino también el tono, los ritmos de familiaridad, de prejuicio, de conmoción ensayada y negación espontánea. Cada comentario pintaba una imagen, no necesariamente de Lionel Halbert, sino de la persona que hablaba. Se sorprendió observando la peculiar forma en que Aubrey Lytton rondaba a la señorita Waring. No era intrusivo, pero siempre estaba lo suficientemente cerca como para intervenir, murmurar, ponerle una mano tranquilizadora en el brazo. Podría haber sido amabilidad o un control minucioso. La señorita Marple notó el ángulo de su postura, ligeramente apartado de la multitud, como para protegerla del escrutinio, o para protegerla, tal vez, de algo completamente distinto. La señorita Waring, por su parte, soportó la atención con frágil compostura. Su vestido, tan regio hacía una hora, ahora parecía rígido contra el marco de dolor que intentaba llevar. Su voz había adquirido un tono etéreo, agradeciendo a los invitados su preocupación, expresando su pesar, insistiendo en que estaba completamente bien y solo aturdida. Sin embargo, había un brillo en sus ojos que inquietaba a la señorita Marple, no de luto, sino de cálculo. A su debido tiempo llegó el inspector Craythorne, desde Match Gelvin, un hombre de bigote canoso y un andar que denotaba agotamiento y autoridad a partes iguales. Tomó declaración inicial con una calma demostrada, aunque era evidente que creía haber tropezado con una muerte trágica, pero común. Tendremos que esperar el informe del patólogo, le dijo a la señorita Waring, quien se secó los ojos con un pañuelo que parecía intacto por las lágrimas. Pero el doctor Penrose ha indicado que podría haber sido una convulsión cardíaca. Ya veo, respondió ella. Espero que eso acabe con las especulaciones, pobre Lionel. Detestaba tanto el alboroto. Craythorne arqueó una ceja. ¿Se había quejado de algo antes de hoy? No que yo recuerde. Mencionó la fatiga, pero eso no es raro a nuestra edad. Ante esto, la señorita Marple emitió una discreta tos desde detrás de su taza de té. Craythorne se giró cortésmente. «Ah, señorita Marple, ¿estuvo presente?» «En efecto», dijo, con amabilidad. «Qué día tan bonito». Hasta que dejó de serlo, claro, él asintió con fuerza. Conocía su reputación y quizá,
Ya temía el momento en que ella empezara a ofrecer sutiles sugerencias que invariablemente resultaban acertadas. «¿Y no notaste nada extraño?», preguntó. «Oh, nada particularmente dramático», respondió la señorita Marple, «aunque sí vi al señor Halbert hablando con bastante intensidad con alguien cerca del seto de tejo. No pude ver quién era, solo la espalda de un jubón, de terciopelo y un brazo levantado, en lo que parecía un gesto bastante acalorado». Craythorne garabateó en su cuaderno. «¿Hora? Quizás 20 minutos antes de que encontraran al pobre hombre. Claro, puede que no fuera nada. Por supuesto», repitió sin entusiasmo. Al anochecer, casi todos los invitados se habían marchado. Las máscaras estaban guardadas, el gramófono en silencio, y el huerto volvió a la quietud. Solo quedaba una leve depresión en el césped, cerca de la mesa de refrigerios, que insinuaba a la multitud que una vez estuvo allí, atónita y susurrando. La señorita Marple, por su parte, se despidió sin hacer ruido, no sin antes detenerse a ofrecer una palabra de consuelo a la señorita Waring. «El duelo puede ser muy desconcertante», dijo con dulzura, «sobre todo cuando va acompañado de confusión». La señorita Waring parpadeó. Sí, todo parece borroso. Gracias, señorita Marple. Siempre ha sido tan amable». La señorita Marple sonrió y le dio una palmadita en el brazo. «No es amable, querida, solo observadora». Mientras caminaba de regreso hacia Church Lane, pasando junto a las forsythias aún en flor y las silenciosas persianas de la oficina de correos, se permitió respirar lenta y contemplativamente. Sin duda el pueblo se animaría con sus conversaciones por la mañana. Y ya sospechaba, se formaban alianzas y coartadas como la escarcha en un cristal, delgadas, frágiles y fáciles de romper. En la antigua casa parroquial, la casa de la señorita Marple, el fuego ya estaba encendido más por comodidad que por necesidad. Se acomodó en su silla habitual, con un chal ligero sobre los hombros, y se sirvió una tacita de leche tibia. El proceso tenía un ritmo familiar que la ayudaba a ordenar impresiones y detalles. Anotó algunas notas en el reverso de un sobre viejo. La taza de té se rompió, pero no por caerse, folio fuera de lugar. ¿Intencionadamente? Halbert, odiado pomposo, recientemente amenazó con recortar el presupuesto de la sociedad Felicity plus Lytton. ¿Y si? ¿Complicado? ¿Alguien detrás del seto de tejo? ¿Quién? Ella golpeó suavemente su lápiz. La mascarada en sí, reflexionó, era simbólica. La gente se escondía tras roles, algunos exagerados, otros inventados, otros demasiado naturales para ser disfraces. ¿Qué mejor excusa para el engaño que una reunión construida sobre el artificio? Lionel Halbert tenía muchos detractores, de eso estaba segura. Había sido brusco y autoritario en las reuniones, e incluso había amenazado con cortar la financiación del nuevo proyecto conmemorativo de la sociedad, alegando frivolidad y embellecimiento histórico. Eso no les había sentado bien a algunos miembros. Tampoco, recordó, se había guardado para sí sus opiniones sobre el gusto cuestionable de la señorita Waring. ¿Era posible que alguien se hubiera ofendido? ¿Lo suficiente como para matar? Luego estaba el té, el único elemento de la tarde que se había consumido en común, aunque servido en tazas individuales. Una forma conveniente de servirlo, si uno quería evitar ser detectado. La señorita Marple removió la leche una vez, lentamente. Había presenciado envenenamientos antes. Incluso había perdido a un primo por uno, aunque nadie más parecía recordar al pobre Edmund últimamente. Pero ella lo recordaba, y también recordaba cómo una persona culpable a menudo se delataba no por sus mentiras, sino por su forma de responder a la verdad. Un golpe suave interrumpió su ensoñación. Se levantó, sorprendida,
Eran casi las 9, y las visitas eran escasas. En la puerta estaba Edith Blanchard, la chica dramática del baile de máscaras, agarrando su bolso y retorciendo sus guantes. «Espero no molestar», dijo con los ojos muy abiertos. «Es que pensé que debía contárselo a alguien, antes de que me desespere». La señorita Marple se hizo a un lado e hizo un gesto amable. «Pase, querida, parece que tiene algo terrible en la cabeza». «Sí», dijo Edith, entrando en la tenue luz de la farola. «Se trata del señor Halbert, y de algo que vi justo antes de que muriera». La señorita Marple no dijo nada. Simplemente se sirvió otra taza de leche caliente y la dejó en la mesita de noche. «Continúa», dijo amablemente. Y con eso, el siguiente hilo en el enredado tapiz de la mascarada comenzó a desenredarse. Edith Blanchard se sentó en el borde del sillón floral de la señorita Marple, como si fuera a alzar el vuelo en cualquier momento. Sus largos dedos retorcieron sus guantes en una trenza de nervios mientras su mirada vagaba por la acogedora sala de estar, deteniéndose en el tic-tac del reloj, la tenue luz de la chimenea y la bandeja de té que permanecía intacta sobre la mesa. No era una habitación que invitara al drama, y sin embargo Edith lo había traído consigo como una capa que se arrastraba. «No sé si importa», empezó con voz tensa, «pero me ha estado molestando todo el día, y después de lo que pasó, bueno, no pude guardármelo para mí». La señorita Marple le dirigió un leve gesto de asentimiento, alentándola pero sin presionarla. «Estaba cerca del pasillo cuando pasó», continuó Edith, «justo afuera del guardarropa, ¿sabes? Había entrado a alisarme el pelo. Esas pelucas empolvadas se estaban desprendiendo muchísimo». Sonrió débilmente a su propia vanidad, y luego se puso seria. Oí voces que subían de tono desde la biblioteca. La puerta estaba casi cerrada, pero no del todo. No pude oírlo todo, solo fragmentos. Era el señor Halbert. Le estaba gritando a alguien. La señorita Marple se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Reconoció la otra voz? Edith dudó. «No, no exactamente. Pero creo que pudo haber sido el señor Lytton. Su forma de hablar es cortante, ¿sabes? Casi teatral, pero más tranquila que la del señor Halbert. No pude entender lo que decía, solo algo sobre una decisión y basta de humillación». Y entonces el señor Halbert dijo algo muy extraño. Hizo una pausa y miró directamente a la señorita Marple. Dijo: «Si crees que un poco de encanto y un nombre falso me engañarán, has juzgado mal a tu público». Los ojos de la señorita Marple se entrecerraron levemente, aunque su sonrisa permaneció cálida. «Qué curioso», murmuró. «¿Un nombre falso, dices?» Edith asintió vigorosamente. Eso fue lo que me hizo preguntarme si importaba. Sonaba extraño, casi a chantaje, pero para cuando volví a pasar, las voces habían cesado. Y entonces, por supuesto, todos oímos a la criada gritar. La señorita Marple le sirvió a su invitada otra taza de té caliente y la colocó suavemente delante de ella. «Hizo bien en presentarse, señorita Blanchard. Incluso los detalles más pequeños suelen encajar, aunque aún no sepamos dónde». Edith se sonrojó. «Solo pensé, bueno, ya ves, señorita Marple, todo el mundo lo dice, y no quería decirle nada a la policía, todavía no hasta estar segura de que era importante». La señorita Marple inclinó levemente la cabeza. «Quizás tenías más razón de la que crees». Cuando la muchacha se marchó poco rato después, su sombra revoloteando por el sendero del jardín bajo la luz de la luna, la señorita Marple permaneció tranquilamente junto a su ventana, con los dedos ligeramente presionados contra sus labios. Un nombre falso. Esa sola frase alteró la forma del misterio. La mañana siguiente amaneció gris y tranquila. Aún no había empezado a llover,
pero el aire impregnaba un intenso olor a tierra y musgo húmedo. En el pueblo, la noticia de la muerte de Lionel Halberd había pasado de la conmoción a la teatralidad de la noche a la mañana. Las conversaciones, en la tienda de comestibles y en la oficina de correos, estaban cargadas de especulaciones, cada teoría más elaborada que la anterior. Eran los nervios, declaró la señora Bickford, que vendía conservas en el mercado de los martes. Le dije a mi Henry que ningún hombre con ese carácter dura mucho entre pelucas empolvadas y tontos pavoneándose. Envenenado, sin duda, insistió el ayudante del carnicero. Se ganó demasiados enemigos, sobre todo por ese monumento. Apuesto a que no quería que su nombre quedara fuera de la placa. Suicidio, susurró la esposa del vicario con la mirada fija. Siempre había algo que lo rondaba. La señorita Marple escuchó cortésmente durante sus recados matutinos, pero no ofreció ninguna opinión. Hacía tiempo que había descubierto que era mucho mejor escucha primero, cuando la gente todavía luchaba por armonizar los hechos con sus sentimientos. Más tarde esa tarde, recibió una nota breve pero cortés del inspector Craythorne, solicitando su presencia en la rectoría para una investigación complementaria, lo que ella entendió que significaba: ya has empezado a husmear, así que más vale que ayudes como es debido. Llegó puntualmente a las 3, con su sombrero modesto, sus guantes inmaculados y sus ojos brillantes de educada curiosidad. Craythorne la saludó con una sonrisa tensa. «Supongo que debería preguntar si ya has descubierto al asesino», dijo secamente. La señorita Marple le devolvió la sonrisa. «Cielos, ni se me ocurriría interferir, pero confieso que me he estado preguntando sobre la última taza de té del señor Halberd». Craythorne le indicó que entrara. «Nosotros también». El patólogo confirmó que la muerte probablemente se debió a la intoxicación por digitalis de Dalera. «Ah», dijo la señorita Marple en voz baja, «es muy eficaz en pequeñas dosis y facilísimo de conseguir. Crece silvestre en la mitad de los senderos en verano». «Exactamente. No encontramos nada sospechoso en el té en sí, pero la forma de servirlo fue inusual. Cada taza fue servida por la propia señorita Waring, con la excepción de 2. El señor Lytton y la señorita Blanchard se sirvieron las suyas de una segunda tetera cuando la primera se quedó sin líquido. La señorita Marple asintió. «Sí, recuerdo que la señorita Waring se enorgullecía mucho de ser anfitriona, pero eso haría que la fuente del veneno fuera algo difícil de localizar». Craythorne gruñó. «Demasiadas manos, demasiadas tazas, pero quizá le interese saber que también investigamos los antecedentes del señor Lytton». La miró fijamente. «¿Te suena el nombre Aubrey Lytton?» La señorita Marple frunció los labios. «No como tal, pero quizá debería. Es real, pero el nombre es ficticio. Legal, claro está. Lo cambió hace 6 años. Antes era Arthur Lysander Penfold. Actor. Un éxito modesto en los escenarios londinenses. Estuvo de gira con una compañía de Shakespeare y luego se retiró repentinamente». Los ojos de la señorita Marple brillaron levemente. «¡Qué teatralidad!», murmuró. «¿Y me atrevería a decir que la transformación fue completa? No tiene antecedentes penales, pero hay rumores sobre deudas y líos personales. Posiblemente un escándalo relacionado con un padrino casado. Nada que haya quedado grabado. Pero le habría dado al señor Halberd, meticuloso, conservador, amante del control, un arma si lo hubiera descubierto», reflexionó la señorita Marple. Craythorne asintió con tristeza. «También encontramos un sobre roto en la papelera de 1910, la biblioteca. No había carta. Dirigido a Halberd, escrito con una letra que no podemos identificar. El matasellos estaba borroso, pero la tinta era extraña. Violeta negruzca. Inusual.
La mirada de la señorita Marple se agudizó. Tinta violeta. Eso reduce bastante el campo, ¿no? ¿Significado? Lo que significa, dijo la señorita Marple con suavidad, es que solo unas pocas personas en el pueblo usan una papelería tan peculiar. Y una de ellas, creo, es la señorita Felicity Waring Craythorne. Dejó escapar un suspiro. ¿Crees que le escribió algo a Halbert antes de la fiesta? Es posible. Es una mujer cuidadosa, pero no exenta de sentimientos. Y si se sintiera amenazada o desesperada, el inspector se cruzó de brazos. Ya hablé con ella una vez. Dijo que el señor Halbert estaba de muy buen humor. Y sin embargo, dijo la señorita Marple con un leve suspiro, no lo era. Recientemente lo habían expulsado del comité de planificación de la sociedad. La decisión la propuso la propia Felicity, aparentemente para promover un nuevo liderazgo. Él se opuso vehementemente. Craythorne arqueó las cejas. Eso no estaba en su declaración. No, dijo la señorita Marple. No creo que lo fuera. Esa tarde, cuando el viento arreció y una fina niebla cayó sobre la plaza del pueblo, la señorita Marple regresó a casa y añadió unas cuantas notas más a su sobre. Veneno y aqueas de Dalera. Común, accesible Halbert. Discutió con Lytton. ¿Se expuso la falsa identidad? Carta, tinta violeta. Posiblemente Felicity Halbert estaba siendo exprimido, socialmente y quizás emocionalmente Edith, Carasa, inocente, o demasiado ansiosa por confesar. Ella se recostó y miró fijamente la lista. En los pueblos nunca fue difícil encontrar motivos. El resentimiento, la envidia, la vergüenza, el afecto frustrado, florecían como la hiedra en lugares tranquilos. Pero la oportunidad, eso era la cuerda floja sobre la que el culpable debía siempre mantenerse en equilibrio, y alguien en la mascarada lo había cruzado, usando una máscara no hecha de terciopelo o encaje, sino de civilidad y encanto. A la mañana siguiente, Little Ditherington amaneció bajo una fina llovizna que dejó los setos empapados y la plaza del pueblo en silencio. La Gazette llegó tarde, y en su portada se leía «Muerte súbita en la fiesta de la Sociedad de los Faroles, natural o nefasta». El titular fue suficiente para despertar la curiosidad, pero fue el segundo párrafo que menciona un informe toxicológico pendiente, el que realmente puso a hervir el hervidero de chismes. En la tienda de té Red Wren, los rumores se movían con vehemencia. «Bueno, siempre dije que era un hombre difícil», declaró la señora Butterfield, inclinándose sobre su rebanada de bizcocho de mermelada. «Picante como el vinagre y el doble de agrio». Con razón alguien estalló. La señorita Hartnell, sentada frente a ella con una bufanda de tartán anudada sobre los hombros, entrecerró los ojos. «No se deduce, Grace. La antipatía no es un motivo. Si lo fuera, tendríamos los cuerpos apilados. ¡Como leña!». Desde una mesa en un rincón cerca de la ventana, el reverendo Chisley se aclaró la garganta. No lo olvidemos. Este era un hombre que administraba cada centavo del presupuesto de la Sociedad de los Faroles. La cantidad de gente que quería su salida podría sorprenderle. La señorita Marple, sentada tranquilamente con una taza de lapsang, souchong y una galleta fina de avena, asintió con interés. Era una mañana perfecta para escuchar. La lluvia suavizaba las conversaciones, hacía que la gente fuera despreocupada en su tono y generosa en sus especulaciones. Al mediodía, el consenso general era que la policía señalaría al señor Aubrey Lytton como su principal sospechoso. Después de todo, él era la última persona vista con Halbert antes de que éste se retirara a la rectoría. Y ahora había rumores, vago y sin embargo de alguna manera persistente,
que el pasado del nuevo hombre no era tan respetable como había afirmado. «Eso de los actores», murmuró el señor Toller, el dueño de la ferretería. «Hombres, así siempre fingen ser lo que no son». «Me gustó bastante», dijo la señorita Blanchard en su defensa, aunque su tono carecía de convicción. «Baila maravillosamente», añadió la señora Langtry, quizá con demasiada intensidad. Aún así, la semilla había echado raíces. El señor Lytton era no quien decía ser, y eso, a los ojos del pueblo, era una culpa del tipo más condenatorio. El inspector Craythorne, por su parte, fue metódico. Llamó al señor Lytton y a la señorita Waring a la rectoría para entrevistarlos por separado y solicitó la presencia de la señorita Marple como tercera persona discreta. Ella se negó a hablar, prometiendo únicamente observar, lo cual, según el inspector, era más valioso que la mayoría de los testimonios. Aubrey Lytton llegó con un abrigo gris carbón, sombrero en la mano, y ese ligero aire de resignación teatral que sólo los profesionales del escenario podían llevar de manera convincente. «Entiendo que me van a interrogar», dijo con una leve sonrisa mientras entraba al estudio de la rectoría. «Esto no es un interrogatorio», dijo Craythorne con firmeza. «Simplemente estamos aclarando la cronología. Ya veo. Lo recito en pentámetro yámbico». La señorita Marple se permitió una suave risita. Craythorne insistió. «Se le vio hablando con el señor Halbert poco antes de que muriera». «Sí, aunque nuestra conversación parece haber adquirido proporciones míticas». Lytton se sentó, con aplomo, cruzando una pierna sobre la otra. Lionel era un hombre difícil. Se opuso a mi presencia en el comité. Creía que era una distracción. Le dije que estaba siendo territorial. ¿Levantaste la voz? No diría que se levantó. Quizás hubo un intercambio animado, pero nada digno de melodrama. ¿Y qué pasa con la afirmación de que estás usando un nombre falso? La expresión de Lytton se endureció levemente. No es falso, es legalmente mío. Lo cambié cuando dejé el teatro y recibí una pequeña herencia. Quería paz, reinvención. Nunca lo he ocultado, simplemente lo he evitado. El señor Halbert lo sabía. Sospecho que lo descubrió. Y sí, imagino que disfrutaba del poder de ocultármelo. La señorita Marple habló por fin con voz suave. Y si lo hubiera hecho público, ¿cómo le habría afectado? Lytton la miró fijamente. Me habría humillado, señorita Marple. Pero la vergüenza no es asesinato, ni siquiera en Little Ditherington. Se puso de pie mientras Craythorne lo despedía y le ofreció un gesto cortés de la cabeza. Si de verdad sospecha de mí, inspector, le sugiero que no solo se fije en lo que he ocultado, sino también en lo que otros han optado por olvidar. Fue un comentario extraño y la señorita Marple lo guardó con cuidado. A continuación llegó la señorita Felicity Waring, envuelta en un chal gris paloma que complementaba su tez pálida y cuidada. Sus movimientos eran elegantes, sus respuestas mesuradas. «¿Eras amigo cercano del señor Halbert?», preguntó Craythorne. «Éramos colegas, amigos a veces. Él era enérgico, pero se preocupaba profundamente por la sociedad, y aún así lo eliminaron del comité de planificación». Juntó las manos sobre el regazo. «Con pesar, su visión ya no se ajustaba a nuestras necesidades. No era personal». Craythorne arqueó una ceja. ¿Se lo tomó como algo personal? Felicity dudó. Dijo cosas desagradables. Amenazó con retirar la financiación de la restauración. Pero ya había dicho cosas parecidas antes. No creí que lo dijera en serio. ¿Le escribiste una carta antes de la fiesta? Sus ojos parpadearon. Sí, una nota breve. Le pedí que se comportara con educación. Había habido tensión. En tinta violeta. Ella asintió. Me gusta el color. No le veo la importancia.
La señorita Marple ladeó levemente la cabeza, solo que el sobre roto de la biblioteca coincidía con su letra. Sugiere que leyó la carta poco antes de morir. La máscara de Felicity se tambaleó, solo por un instante. Fue cruel conmigo ese día, susurró. Se burló de mi posición, hizo insinuaciones delante de otros, sobre el señor Lytton y sobre mí. ¿Hubo sentimientos?, preguntó la señorita Marple, ahora con suavidad. Lo admiraba. Aubrey era un caballero. Me trató con amabilidad. Pero no hubo ninguna aventura, no como insinuó Lionel. Ella se levantó, sus manos temblaban ligeramente. ¿Soy sospechoso, señorita Marple? No, respondió con suavidad. Pero eres alguien que ha perdido el control sobre cómo te perciben los demás. Eso hace que la gente sea imprudente. Al terminar las entrevistas, Craythorne y la señorita Marple caminaron lentamente hacia el cementerio. El inspector frunció el ceño, con las manos en los bolsillos del abrigo. ¿Y bien? Ninguno de los dos, confesó por si no te diste cuenta. La culpa rara vez lo hace, inspector. Pero aún así aprendimos algo. ¿Cuál es? Que Lionel Halbert era odiado en privado y tolerado en público, que disfrutaba del control y se deleitaba con la incomodidad, y que en algún lugar de ese jardín alguien se dio cuenta de que si no, lo detenían. Él los detendría a ellos. Craythorne exhaló. ¿Crees que alguno de ellos lo hizo? Creo, dijo la señorita Marple con calma, que ambos tenía razones para desearle la muerte. Pero las razones por sí solas no matan. Oportunidad mata, y la oportunidad a menudo no le pertenece a la persona más sospechosa, sino a la que menos se nota. Mientras se separaban cerca de la puerta del cementerio, una figura con un abrigo largo, color canela, los esperaba. La señora Frances Langtry, agitando un pañuelo húmedo. «¡Ay, señorita Marple!», exclamó. «Acabo de recordar algo terriblemente extraño. No sabía si mencionarlo, pero... Bueno, vi a alguien en el pasillo de la rectoría después del té, cerca de la biblioteca». La señorita Marple se giró lentamente. «¿Quién? Querida». La señora Langtry tragó saliva. «No pude verles la cara, pero llevaban una de esas ridículas máscaras. Aún así, mucho después de que todos se las hubieran quitado». Los ojos de la señorita Marple brillaron detrás de sus gafas. «Una máscara», repitió. «Qué teatral, sin duda». La lluvia aún se aferraba a los tejados y caía en silenciosos riachuelos por las alcantarillas de piedra de Little Ditherington, mientras la señorita Marple regresaba a casa desde el cementerio, con la sombrilla inclinada contra el viento húmedo. El encuentro con la señora Langtry le había dejado una huella imborrable, no solo por lo que la mujer había visto, sino por lo que implicaba. Una máscara, usada mucho después de terminada la función, un disfraz que se aferraba como un escudo. Alguien, pensó la señorita Marple, había permanecido oculto deliberadamente durante un lapso crucial, y en una mascarada la ocultación rara vez era accidental. De vuelta en la antigua casa parroquial, dejó a un lado su abrigo empapado, puso los guantes a secar en el radiador y puso una tetera en la hornilla. Mientras servía, cogió sus notas, aún garabateadas en el reverso de un viejo sobre del Instituto de la Mujer, y trazó una línea tenue debajo de las palabras Aubrey Lytton y Felicity Waring. Debajo, añadió una nueva entrada con letra pulcra, figura enmascarada, identidad desconocida. Pasillo después del té cerca de la biblioteca. Se sentó con su té y abrió una delgada libreta, repasando una vez más la cronología conocida. Los acontecimientos de la mascarada habían seguido un patrón claro, al menos hasta que dejaron de hacerlo. 15 horas. Se sirvió té a los invitados. Se vio al señor Halbert hablando con el señor Lytton. 15-20 horas.
La señorita Blanchard oye voces elevadas en el pasillo. 3:30 p.m. Se ve a la señorita Waring repartiendo las últimas tazas de té. El señor Halbert se retira a la biblioteca. 15:50 horas. La criada descubre al señor Halbert muerto, pero entre las 3:30 y las 3:50 transcurría un lapso crítico y turbio. 20 minutos en los que la figura enmascarada había pasado por el pasillo. Una persona desaparecida, un vacío en la coreografía de la fiesta. La señorita Marple consideró sus opciones. Si quería avanzar el asunto con discreción, como era su método preferido, necesitaba volver no al pueblo, sino a la lugar, porque los hogares, como las personas, tenían costumbres y peculiaridades, y solían hablar con más sinceridad. Tomó su bastón y se dirigió de nuevo a la rectoría. El reverendo Chisley estaba en el vestíbulo, puliendo los candelabros de latón. Cuando ella llegó, la recibió con sorpresa pero sin recelo. «Señorita Marple, qué placer. Viene a inspeccionar los daños causados por la mascarada». «Algo así», dijo con una suave sonrisa. Esperaba poder echar otro vistazo a la biblioteca. Parpadeó. «Claro, sigue igual». El inspector Craythorne dijo que la habitación ya no estaba sellada, aunque debo admitir que no me he atrevido a entrar desde entonces. La puerta crujió al abrirse sobre sus viejas bisagras de latón. La habitación estaba en penumbra, incluso a la luz del día, con gruesas cortinas de terciopelo que protegían del cielo gris. El aroma a libros viejos y cera para muebles aún persistía, aunque ahora ligeramente superpuesto a algo más intenso. Tal vez el eco de la pérdida o el tenue almizcle de formalina del maletín del médico. La señorita Marple entró lentamente. Recorrió la habitación sin tocar nada, recorriendo con la mirada los lomos de los tomos encuadernados en cuero, el escritorio de palisandro y la alfombra persa bajo la silla donde Lionel Halbert había dado su último aliento. Se detuvo cerca de la chimenea y miró hacia abajo. El cenicero de la mesita auxiliar aún conservaba el atisbo de un cigarrillo, solo parcialmente fumado. El señor Halbert, que ella supiera, nunca se había dado el gusto. Con cuidado, se agachó y recogió la caja de cerillas del suelo, cerca de la chimenea. «L'Opéra París», decía con la ilustración de una lámpara de araña dorada. Extranjero, elegante y totalmente fuera de lugar en el mundo de Lionel Halbert, de ordenado conservadurismo pueblerino, habría pertenecido a la figura enmascarada. Se levantó y fijó su atención en la estantería. Un volumen seguía ligeramente torcido, un atlas, fechado en 1904. Tiró de él con cuidado. Un trozo de papel doblado cayó al suelo. Era una nota manuscrita, breve y urgente. La tinta era de color violeta negruzco. «Si revelas lo que sabes, no te volverán a invitar. Considera tu legado». No había firma. Pero el tono era inconfundible, una amenaza disfrazada de cortesía. Y aunque la señorita Marple no pudo confirmar la autoría, ya había visto esa tinta en particular en el estudio de la señorita Waring, allí, en un tintero de cristal, usado únicamente para su correspondencia personal. Aún así, era solo una sospecha. Tras devolver el papel al sobre que guardaba en su bolso, la señorita Marple regresó por el pasillo, deteniéndose en el umbral. La alfombra presentaba tenues huellas, en su mayoría huellas de pies borradas hacía tiempo, pero cerca del paragüero una curiosa mancha decolorada le llamó la atención. Se agachó y la frotó suavemente con un pañuelo. Polvos, de un tono muy particular, lavanda dorado, que brillaba tenuemente a la luz. No era el tipo de vestido que usan las mujeres mayores, sino algo moderno, algo juvenil. Edith Blanchard, quizás. No. La señorita Marple recordaba con claridad
que Edith se había quitado la mascarilla a primera hora de la tarde, quejándose de que le quedaba apretada y el colorete corrido. Y la tez de Edith era pálida, no dorada. ¿Y entonces quién? Cuando salió de la rectoría, mientras el viento arreciaba en ráfagas intermitentes, vio una figura familiar que se apresuraba por el camino hacia ella. La señorita Harnell, y sintió su bufanda ondeando detrás de ella como un estandarte. «¡Aquí están!», gritó la mujer. Pensé que les gustaría oír esto. Dottie Phelps, la sobrina del panadero, me acaba de decir que encontró algo curioso entre los arbustos detrás de la rectoría. La señorita Marple arqueó una ceja. «¿Ah?» Estaba recogiendo vainas de dedalera. No me preguntes por qué. Probablemente por alguna tontería de artesanía. Y encontró una máscara, una negra, con filigrana dorada, una preciosidad además, escondida tras los laureles, como si alguien quisiera olvidarla. Los ojos de la señorita Marple se entrecerraron levemente. ¿Y se lo ha entregado a la policía? Todavía no. Lo trajo a casa y se lo enseñó a su madre. Le dije que se lo llevara enseguida. Supongo que ya lo habrá hecho. Gracias, señorita Harnell, dijo la señorita Marple con amabilidad. Eso podría ser muy importante. Se volvió hacia el pueblo, con la mente a 1000 por hora. Una máscara tirada, una caja de cerillas parisina, una nota amenazante escrita con tinta violeta, y polvos que el sospechoso obvio no llevaba. El patrón, aunque todavía incompleto, se estaba formando. Alguien se había esforzado mucho por permanecer oculto, no solo durante la mascarada, sino también después. Al fin y al cabo, las máscaras podían tener más de un propósito. Podían usarse para actuar o para protegerse. Y ahora la señorita Marple tenía una idea de dónde buscar a continuación. Esa noche, visitó a la señorita Blanchard una vez más, esta vez con una latita de galletas de mantequilla con rosas y una inocente petición de charlar sobre el concurso de disfraces. Edith la recibió nerviosa, con las mejillas ligeramente sonrojadas por el frío o por la culpa. Aún no estaba claro. Mientras estaban sentadas juntas cerca de la chimenea, la señorita Marple preguntó con indiferencia: «Dime, querida, ¿quién más se cambió en el guardarropa antes de que empezara la fiesta? Aparte de ti, quiero decir». Edith parpadeó. Varias personas, supongo. La mayoría de las damas se vistieron en casa, pero Frances Langtry llegó temprano a la rectoría, trajo su vestido en una bolsa. Dijo que no quería que sus hijos la vieran con peluca». «¿Frances Langtry?» «Sí, creo que le pidió prestado un traje a la esposa del vicario, una especie de traje de dama de la corte, azul y dorado, bastante elegante, la verdad, con una máscara negra». La mano de la señorita Marple se detuvo mientras levantaba su taza de té. «¡Qué teatral!», murmuró. Y en ese momento algo se instaló en su mente con silenciosa finalidad. Porque Frances Langtry no había aparecido en la cronología de nadie. No había hablado en voz alta. No había discutido con Lionel Halbert. No la habían interrogado. Pero ella había sido allá, en el pasillo, en la máscara, en el preciso momento en que alguien pudo haber derramado una gota de tintura de dedalera en una taza de té vulnerable, o haber colocado un dulce envenenado en una bandeja. Y lo más importante, tenía razón. Su esposo había solicitado recientemente a la Sociedad de los Faroles una modesta subvención para un programa de divulgación histórica para escolares. Lionel Halbert no solo denegó la solicitud, sino que lo humilló públicamente en la última reunión. La venganza, como muy bien sabía la señorita Marple, a menudo se servía con guantes de encaje y una tintura imposible de rastrear. A la mañana siguiente, el cielo sobre Little Ditherington permanecía nublado, como si el propio clima compartiera la tensión no resuelta del pueblo. La niebla se aferraba a los setos y humedecía los adoquines,
amortiguando el sonido de las pisadas y haciendo que incluso los chismes parecieran más silenciosos, más conspirativos. Sin embargo, en los salones y salones de té, la conversación bullía con renovada energía, la figura enmascarada, el veneno, el rumor, ahora consolidado por la mención pasajera de la señora Langtry, de que alguien se había movido disfrazado por el pasillo de la rectoría tras el fin de la mascarada. Todos tenían una teoría, pero nadie tenía respuestas. La señorita Marple, por su parte, se movía por el pueblo con su habitual discreción, con los pensamientos cuidadosamente serenos tras una suave sonrisa. El nombre Frances Langtry ahora estaba al borde de su razonamiento. No probado ni confirmado, pero ya no era una figura periférica. La máscara desechada tras la rectoría, la caja de cerillas extranjera, los polvos faciales color lavanda y dorado, una confluencia de vanidades que apuntaban en una dirección que pocos habían pensado en explorar. Pero la señorita Marple sabía que los asesinatos rara vez los cometían monstruos. Los cometían los ignorados, los dolidos, los silenciosamente desesperados. Y Frances Langtry, de voz suave, muy querida y confiable, era precisamente el tipo de mujer que podía permanecer invisible a plena vista. Al mediodía, el inspector Craythorne citó a la señorita Marple a la comisaría para informarle en privado. Se reunieron en su pequeño despacho, repleto de fotografías en blanco y negro de antiguos agentes y con un archivador que crujía al abrirse. «Acabo de recibir noticias del laboratorio», dijo sin preámbulos. «La taza de té muestra leves rastros de dedalera digital, como creíamos. Pero aquí está el detalle. El veneno no estaba en el té». La señorita Marple arqueó una ceja. «Ah, estaba en la gota de limón». La señorita Marple la sintió lenta y pensativa. «Claro», murmuró, «Lionel Halbert siempre terminaba el té con un dulce. Un pequeño capricho», decía. «Un hábito tan arraigado que era previsible». «Exactamente. Había un plato de cristal tallado con caramelos hervidos en el aparador. Cualquiera podría haber echado uno adulterado en la mezcla, a menos que», dijo la señorita Marple, «ello sabía exactamente cuál elegiría». Craythorne parpadeó. «¿Crees que tenía un favorito?» «Ah, sí», dijo la señorita Marple con suavidad. «Las amarillas. Una vez me dijo que las rosas sabían a agua de rosas y a arrepentimiento. Prefería el limón. Siempre el limón». El inspector se recostó. Entonces quien manipuló el dulce debió observarlo de cerca, o conocerlo bien. La sonrisa de la señorita Marple era suave. Quizás no muy bien, pero lo suficiente para observar. Con cuidado. Hizo una pausa y añadió: «Hay otra cosa, inspector. ¿Ha considerado a Frances Langtry?» La expresión de Craythorne se agudizó. Nos dio una declaración. Dijo que estaba en el jardín, pero no lo era, no del todo. Cruzó el pasillo justo después de que el señor Halbert dejara el té, todavía con la máscara puesta. La señora Langtry afirmó que no pudo ver el rostro de la persona enmascarada con la que se cruzó, pero quizás se deba a que se miraba en un espejo. Craythorne frunció el ceño. «¿Tienes pruebas?» «Todavía no», respondió la señorita Marple, «pero pienso hacerlo». Esa tarde, la señorita Marple visitó la casa de los Langtry, una pulcra casa de ladrillo rojo con hiedra trepando por la pared oeste y una alegre puerta azul que había sido pintada con mejor pintura. Frances Langtry le abrió con su delantal, el pelo recogido con pulcritud, aunque tenía ojeras. «Oh, señorita Marple», dijo sorprendida, pero no disgustada. «Pase. Disculpe el desorden. Estoy preparando las donaciones para la venta de pasteles de mañana». La señorita Marple entró con una cortesía practicada. El aroma a ralladura de limón y cardamomo flotaba desde la cocina. Dibujos infantiles decoraban el aparador. Un pequeño gato blanco,
Observaba desde el alféizar de la ventana. «Te he traído algo», dijo la señorita Marple, entregándole un fino papel de escribir doblado. «Una receta de sílabub de grosella. Una vez te encantó en el almuerzo de mi Nomestein la vicaría». «¡Qué amable!», dijo Frances, aceptándolo y dejándolo junto a su recetario. «Qué tarde tan bonita, ¿verdad?». La señorita Marple se sentó con recato. «Qué diferente de la mascarada», dijo con dulzura. «Qué asunto tan terrible. Pobre señor Halbert». «Sí», dijo Frances con las manos juntas. «Podía ser difícil, claro, pero aún así, tan repentino. Nos dejó a todos conmocionados. Tengo entendido que fue bastante duro con su marido en la última reunión del comité». Frances pareció sobresaltada, pero luego se compuso rápidamente. «Bueno, sí». Rechazó la propuesta de Richard bastante públicamente, pero Richard está acostumbrado a los contratiempos, es muy duro. En efecto, y sin embargo, el orgullo de un hombre puede herir donde no se nota. Frances miró hacia otro lado y luego se ocupó de limpiar un plato que ya estaba impecable. «También tengo entendido que se cambió en la rectoría ese día», continuó la señorita Marple con la voz aún serena, «que llevaba una máscara negra y dorada y que le pidió prestada una toga a la esposa del vicario». «Sí, lo hice». «Y que tu disfraz incluía polvos faciales color lavanda y dorado. Un tono muy fino. Solo he visto a una o dos mujeres usarlos». Frances se quedó quieta. «Solo era por diversión». «Claro», dijo la señorita Marple, «pero la máscara se encontró después, escondida tras los laureles, lo que hace que uno se pregunte ¿por qué deshacerse de algo que solo se pretendía por diversión?». Frances bajó la voz. «No sé qué insinúas». «No insinúo nada», dijo la señorita Marple en voz baja, «pero recuerdo algo que decía mi prima Elisa. Si quieres que alguien vea la verdad, hazle creer que era una ficción». Las manos de Frances temblaron levemente mientras bajaba el paño de cocina. «Nos humilló», susurró. «No solo a Richard, a mí también. Se rió de mí, señorita Marple, delante de los demás. Me llamó la viuda de honor del bufón de la corte. Lo lamento. Dejó claro que el trabajo de Richard era una broma, que nuestras esperanzas para el museo infantil estaban por debajo de él. Habíamos pasado 2 años preparando esa propuesta, y la destrozó, como si fuera basura. ¿Y entonces pusiste un dulce envenenado en el plato?». «No lo planeé», dijo Frances de repente, con los ojos abiertos y húmedos. «Al principio no, pero lo tenía en el bolso. Había leído sobre la tintura de dedalera. Está en esos viejos herbolarios. Había preparado una para mis propios dolores de cabeza. Solo una gota», me dije. «Un poco de justicia. Lo justo para que se sintiera mal, para humillarlo». Pero él murió. Frances se dio la vuelta. «No lo sabía, lo juro. No sabía que él tomaría eso dulce. Pensé que tal vez lo olería. Cambiaría de opinión». La señorita Marple se levantó suavemente y le tocó la mano. «Frances», dijo, en voz baja, «las intenciones importan, pero las consecuencias importan más». Un largo silencio se extendió entre ellos, interrumpido únicamente por el sonido del gato ronroneando en el alféizar. Frances asintió lentamente. «Se lo dirás al inspector». «Debo». 1 hora después, la señorita Marple regresó con el inspector Craythorne para darle la noticia. Este escuchó en silencio, suspiró y tomó su abrigo. «La acogeré con cuidado», dijo. «Creo que el remordimiento ya está presente allí». «Sí», dijo la señorita Marple, «yo también lo creo». Al salir de nuevo al fresco crepúsculo, miró hacia la casa de los Langtry. Había una vela encendida en la ventana. Su luz parpadeante, aunque tenue, proyectaba largas sombras en la habitación. Había caído otra máscara, y debajo, como siempre,
yacía algo terrible y dolorosamente humano. El día siguiente amaneció sorprendentemente brillante para finales de primavera. Las nubes de lluvia se habían dispersado durante la noche, como si su deber, envolver el pueblo en grises sombríos mientras se desentrañaban secretos, hubiera terminado. Pero en Little Ditherington, el buen tiempo no mejoró los ánimos. Las noticias corrían más rápido que el arroyo en el deshielo. La señora Frances Langtry, sospechosa de la muerte de Lionel Halbert, puesta bajo custodia policial, pasó de la cartero al tendero, del niño a la madre envuelto en incredulidad. ¿Ella? Pero es tan callada. Ella hace la mejor esponja de la liga femenina. Su marido debe estar destrozado. Nadie parecía estar más sorprendido que el propio pueblo. La señorita Marple, sin embargo, bebió su té de la mañana sin sorpresa, con la mirada perdida en las hortensias que había fuera de su ventana. Ya lo había visto antes. Un alma noble, impulsada por la desesperación o la humillación, se convierte en el blanco de un crimen del que nunca se imaginó capaz. Frances Langtry, entre lágrimas, no se había declarado inocente, solo falta de intención, había remordimiento, genuino, pero aún así algo no cuadraba. La señorita Marple golpeó su cucharilla una vez, 2 veces, contra el platillo. No, fue solo la confesión, fue la forma de ello, limpio, casi también ordenado, como si el telón se hubiera corrido deliberadamente y todos los actores hubieran sido despedidos del escenario. Y luego estaba la gota de limón envenenada. Frances había insistido en que se había resbalado uno dulce en el tazón, con la esperanza de que el señor Halbert no lo comiera, o al menos que no comiera eso uno. Una extraña media naranja para una mujer impulsada por el orgullo herido. La señorita Marple había observado el plato. No había marcas ni envoltorios inusuales. Los dulces eran uniformes, indistinguibles. Tomaría certeza, no por casualidad, para garantizar que un dulce específico llegara al objetivo previsto. Y Frances, como había admitido, ni siquiera se había quedado en la habitación para ver cuál elegía. Entonces, ¿cómo había elegido al indicado? La señorita Marple se levantó de su silla y recuperó su sobre con notas. Allí, en ordenadas columnas, estaban los nombres de todos los que habían manipulado comida, té o bandejas. Entre ellos, Felicity Waring, Edith Blanchard, Aubrey Lytton y, curiosamente, alguien que no había aparecido en las conversaciones. Últimamente, Dr. Penrose subrayó el nombre. El médico del pueblo había estado presente en la mascarada como invitado y fue el primero en examinar el cuerpo del señor Halbert antes de que llegara el inspector Craythorne. Todos habían asumido que su papel era secundario. Pero ¿y si no lo era? Recordó su comportamiento, enérgico, profesional, pero extrañamente apresurado. Había declarado la muerte rápidamente e insistido en que era cardíaca, mucho antes de que se hubieran obtenido los resultados de las pruebas. Y no había sido él quien despedir la idea del envenenamiento al principio. No era la sospecha. Lo que atraía su mente era reconocimiento de patrones. El doctor Penrose era un hombre que me gustaba el control en las reuniones de la Sociedad de la Linterna. Solía dirigir al comité con firmeza y afabilidad. No por carisma, como el señor Lytton, ni por formalidad como el señor Halbert, sino con autoridad serena. La señorita Marple también recordaba algo más. Hacía 6 meses, la consulta privada del doctor Penrose había estado en proceso de revisión para obtener financiación. El señor Halbert, como presidente del Comité de Preservación y Planificación, supervisaba las asignaciones anuales del pueblo, y la clínica no había recibido su financiación. Una pequeña decisión, olvidada por la mayoría, pero quizás no por todos.
Más tarde esa mañana pasó por el pequeño consultorio médico, escondido entre la librería y el despacho del abogado. Era un lugar modesto, ordenado y encalado, con una placa de latón impecable que decía Dr. George Penrose, MBBS. La recepcionista, una chica nerviosa con flequillo ralo, la abrió sin dudarlo. El doctor Penrose, todavía con su bata color crema, la saludó cortésmente desde detrás de su escritorio. «Señorita Marple, se ve muy bien. Igual que usted, doctor», dijo amablemente. «Espero no ser intrusivo, pero tengo un pequeño asunto que quería aclarar. Sobre la mascarada». «Por supuesto», dijo con suavidad. «Aunque estoy seguro de que la policía ya tiene todos los testimonios relevantes». «Ah, sí», dijo la señorita Marple. «Pero me preguntaba, ¿recuerda quién le entregó la taza de té del señor Halbert al llegar a la biblioteca?» «El doctor Penrose». Parpadeó. «¿Su taza de té?» «Sí. Creo que lo examinaste en su momento. Se había derramado, ¿verdad? Con el platillo roto y todo. Se removió en su asiento. Creo que me lo dio la señorita Waring. O quizás el señor Lytton. No estoy seguro». Dijo la señorita Marple. «Es curioso porque la señorita Waring insistió en no haber vuelto a tocar la taza, y el señor Lytton no estuvo presente hasta más tarde. Me pregunto si fue usted quien la recogió». La boca del doctor Penrose se torció. «Bueno, supongo que sí. ¿Y el plato dulce también lo cambiaron de lugar?» «No, no lo recuerdo». La expresión de la señorita Marple permaneció tranquila, pero dentro de su mente los engranajes se encajaron con repentina y gélida precisión. La gota de limón, la caja de cerillas, la conclusión médica prematura, el certeza de seleccionar el dulce adecuado. Ella se puso de pie, alisando los pliegues de su falda. «Perdonaré a una anciana por preguntar», dijo con suavidad, «pero ¿ha visitado alguna vez el Palacio Garnier de París?» Los ojos del doctor Penrose se estremecieron, apenas perceptiblemente. «Hace años», dijo, «unas breves vacaciones». «Ah, eso explicaría lo de la caja de cerillas», dijo alegremente. «Es curioso cómo los recuerdos pueden acabar en las casas de otros». Su sonrisa se tensó. «Quizás». La señorita Marple asintió levemente. «Bueno, no la entretendré, pero le agradezco su tiempo». Mientras volvía a salir al carril iluminado, sus pensamientos corrían. La máscara había ocultado a la persona equivocada. La confesión de Frances Langtry, por sincera que fuera, no era toda la verdad. Había manipulado el dulce, sí, pero alguien más se había asegurado de que se eligiera el dulce correcto, alguien que pudiera identificar las gotas de limón, alguien con conocimiento médico de la dosificación, alguien con un motivo no ligado al orgullo herido, sino humillación financiera. Dr. Penrose. La señorita Marple regresó a casa y le escribió una nota al inspector Craythorne. «Estimado inspector, creo que quizás actuamos con demasiada rapidez. La culpabilidad de Frances Langtry, aunque no infundada, fue explotada. Les pido que nos reunamos en la rectoría esta tarde. Una última recreación podría ser esclarecedora. Tuyo sinceramente, G. Marple». Esa tarde, el jardín de la rectoría volvió a ver figuras familiares reunidas bajo los manzanos en ciernes, aunque ahora el aire no estaba cargado de festividad, sino de finalidad. La señorita Marple estaba junto al inspector Craythorne, quien, aunque escéptico, confiaba en ella lo suficiente como para aceptar su extraña petición. Alrededor de ellos estaban la señorita Waring, el señor Lytton, Edith Blanchard, Frances Langtry, pálida pero serena, y, a instancias de la señorita Marple, el doctor Penrose. «Les agradezco a todos por venir», comenzó la señorita Marple.
Verán, una mascarada a menudo deja tras de sí más que disfraces. Deja suposiciones. Creo que la muerte del señor Halbert involucró a dos partes. Se produjo un murmullo de confusión. Una de ellas, la señora Langtry, confesó haber introducido un dulce envenenado en el cuenco. Pero ese acto por sí solo no aseguraría la muerte del señor Halbert. Tuvo que elegir. Correcto, alguien tenía que asegurarse de ello. Se volvió hacia el doctor Penrose. Fuiste el último en examinar la escena. Te deshiciste de la taza de té rota. Manipulaste el plato dulce y declaraste una insuficiencia cardíaca con tal rapidez que casi impidió una investigación más exhaustiva. Craythorne entrecerró los ojos. Estás diciendo que él plantó la gota de limón. La señorita Marple asintió, sí. Después del hecho, vio la oportunidad en la manipulación de Frances. En lugar de desenmascararla, se aseguró de que se consumiera el dulce correcto, y luego la culpó por completo. El doctor Penrose dio un paso atrás. Eso es absurdo. Pero los ojos de la señorita Marple estaban fijos e inquebrantables. Encontré su caja de cerillas en la biblioteca. También hablé con un expaciente suyo, alguien a quien le redujeron la receta de digitálicos hace meses. ¿Le faltan pastillas, doctor? Y usted tenía un motivo. El señor Halbert le negó la financiación. Públicamente. Su consulta estuvo a punto de cerrar. Sabía dónde presionar. El silencio que siguió fue completo. Craythorne dio un paso al frente. Doctor Penrose, le pido que me acompañe. Los ojos de Frances Langtry se llenaron, no de tristeza, sino de un alivio atónito. Mientras el grupo se dispersaba lentamente, la señorita Marple se quedó atrás, con la mirada fija en las linternas, que aún colgaban de los árboles frutales, meciéndose débilmente con la brisa. Las máscaras habían caído. Pero la verdad, como siempre, no llevaba disfraz. En los días posteriores al discreto arresto del doctor Penrose, Little Ditherington no volvió a la normalidad, al menos no del todo. El aire aún vibraba de tensión, como un pueblo que despierta de un sueño donde nada había sido lo que parecía. Los tenderos hablaban en voz baja, incluso los chismosos más habladores bajaban la voz en el mostrador de la panadería. Nadie sabía qué decir sobre un hombre al que habían confiado sus dolencias, sus confidencias, ahora sospechoso de asesinato. Pero si la atmósfera había cambiado, también lo había hecho la narrativa. Frances Langtry, de quien antes se rumoreaba que era una envenenadora, ahora inspiraba una silenciosa e incómoda compasión. Había confesado, sí, pero no a asesinato. Había introducido algo amargo en la dulzura de la fiesta, por orgullo, herido no por la intención de un asesino, pero su desesperación había sido usada como un velo tras el cual había actuado una mano mucho más calculadora, y sin embargo, incluso ahora, la mente de la señorita Marple no estaba del todo tranquila. No, era que dudara del resultado. No, el rastro había sido bastante claro al final. El caramelo de limón adulterado, el diagnóstico rápido, la caja de cerillas desaparecida. El doctor Penrose tuvo la oportunidad, el conocimiento y el motivo. Su culpabilidad era probable, quizás incluso demostrable. Pero la señorita Marple había aprendido, tras largos años de salones de té y comités de aldea, que la culpa no siempre era lo mismo que certeza, y antes de poder dejar caer el telón, necesitaba una última actuación, y así lo arregló. Todo empezó con una invitación, escrita a mano en una gruesa tarjeta color marfil y entregada en persona a cada uno de los invitados principales que aún permanecían a la sombra del misterio. La señorita Marple le solicita el placer de su compañía para un té privado en la antigua casa parroquial, el viernes a las 3. Una modesta reunión de amigos para hablar de cierres, perspectivas y, por supuesto, unas gotas de limón.
El mensaje era suavemente críptico, lo suficiente para intrigar, pero no alarmar. Exactamente a las 3, los invitados comenzaron a llegar. La señorita Felicity Waring llegó primero, impecablemente vestida como siempre, aunque con menos compostura que de costumbre. Le siguió Aubrey Lytton, cuyo encanto teatral parecía ligeramente desinflado. Después llegó Edith Blanchard, sujetando sus guantes como una colegiala que aferra una carta que no quiere leer. Frances Langtry llegó última, con la mirada baja y expresión apagada, pero ya no destrozada. La señorita Marple los saludó cálidamente a cada uno y los condujo a su sala de estar, donde una mesa de té había sido dispuesta con precisión. Pollos frescos, dedos de anchoa tostados, mermelada de membrillo y un plato reluciente de gotas de limón, cuidadosamente dispuestos en un recipiente de vidrio que captaba la luz de la tarde. «Espero», dijo la señorita Marple con una sonrisa, «que no le importe la sencillez. Me doy cuenta de que después de eventos tan grandiosos como los bailes de máscaras, uno anhela algo familiar». Se oyó un murmullo de asentimiento, un movimiento de sillas. Se llenaron tazas, se pasó crema, se ofrecieron terrones de azúcar. La propia señorita Marple estaba de pie a la cabecera de la mesa, no sentada sino en una posición delicada junto a las gotas de limón. «Pensé», dijo después de una pausa, «que podría ser útil para nuestra tranquilidad hablar con franqueza. Verá, me he estado preguntando si hemos captado la bien culpable». Felicity levantó la vista bruscamente. «¿Te refieres al doctor Penrose?» La señorita Marple inclinó la cabeza. Tenía un motivo, sin duda, y el conocimiento para administrar una dosis letal sin ser detectado. Pero verás, querida, también era previsible. Todos esperaban que actuara con lógica. Incluso Lionel Halbert. Edith se inclinó hacia adelante. «Entonces, ¿crees que él no hazlo?» «Creo», dijo la señorita Marple con suavidad, «que alguien quería hacernos creer que así era». Levantó el cuenco de cristal y lo sostuvo en alto. Su contenido brillaba levemente. «El veneno es el arma de un cobarde, sí, pero también lo es del dramaturgo. ¿Y qué mejor herramienta que un caramelo de limón? Un capricho tan inocente, tan arraigado en la costumbre, que se convierte en una especie de sello personal, algo a la vez sutil y teatral». Se volvió hacia Aubrey Lytton. «Señor Lytton, ¿sería tan amable de elegir uno?» Dudó un momento, luego metió la mano y sacó un dulce amarillo con 2 dedos, colocándolo en su platillo. «Señorita Waring». Felicity se quedó mirando el cuenco y luego negó con la cabeza. «No me gustan», dijo. «Son demasiado afilados». La señorita Marple sonrió. «Es comprensible. No todo el mundo aprecia la amargura». La mano de Frances Langtry se cernió sobre el cuenco, pero se retiró. «He tenido suficientes para toda la vida». La señorita Marple asintió y finalmente se volvió hacia Edith. La joven parecía nerviosa. «Oh, yo realmente no debería». Pero luego extendió la mano y tomó uno. «Qué curioso», murmuró la señorita Marple. «A menudo elegimos sin pensar, la costumbre nos guía». Ella dejó el cuenco sobre la mesa y juntó las manos frente a ella. «Verá, el doctor Penrose sabía que el señor Halbert tenía enemigos, pero desconocía lo del caramelo de limón. Solo unos pocos lo sabían, los que lo observaban de cerca. Observaban lo que buscaba. Tomaban nota de sus pequeños rituales. La habitación estaba muy tranquila ahora. He llegado a creer», dijo la señorita Marple en voz baja, «que alguien tenía motivos no solo para destituir al señor Halbert, sino también para desviar las sospechas, para manipular los acontecimientos, de modo que alguien de más parecería responsable.
Una suave inhalación vino de la esquina. Edith. ¿Yo? Dijo casi riendo. Pero no soy nadie, solo escuché cosas. Te conté todo lo que vi. Sí, dijo la señorita Marple con suavidad. Me dijo que oyó al señor Halbert discutiendo con alguien, que no pudo identificar la segunda voz. Pero luego sugirió que era el señor Lytton, basándose en el tono, no en el contenido. Ella se volvió hacia los demás. Y sin embargo, nadie más escuchó esa pelea. Ni pudo determinar el momento exacto. Solo Edith. Edith se sonrojó. Yo no me lo estaba inventando. Escuchó voces. La señorita Marple asintió. Oh, te creo. Pero también creo que te involucraste más de lo que dejaste ver. Porque tú, querida Edith, fuiste quien rellenó el plato de dulces justo antes de que llegaran los invitados. Creíste que nadie se dio cuenta, pero le pregunté a la criada. El rostro de Edith perdió el color. Señorita Marple, yo no... Conocías las preferencias de Lionel. Arreglaste la confesión de Frances con la esperanza de que nos quedáramos ahí. Una mujer desesperada por redimirse es una distracción ideal. La voz de Felicity era baja y asombrada. Pero, ¿por qué Edith? Edith miró a su alrededor temblando. Sus ojos se posaron en Lytton. Lo amaba, susurró. Todos lo vieron. Todos ignorado lo vi reírse con usted, señorita Waring. Lo vi con su encanto entrar en el comité de Lionel. Pero fui yo quien lo conoció primero. Fui yo quien, escuchado, y Lionel se burló de mí. Me llamó la chica de las ilusiones. Me dijo que deliraba, que Aubrey jamás se fijaría en alguien como yo. Ahora las lágrimas corrían por sus mejillas sin control. Así que hice que se fijara en mí. Hice que todos ustedes se fijaran. Puse la tintura en el dulce que Frances ya había manipulado. Era perfecto. Si algo pasara, ella asumiría la culpa. La voz de la señorita Marple era suave pero decidida. Querías que el señor Lytton te admirara. Por eso, Edith lo miró desesperada. ¿No lo ves? Yo despejó el camino, él también te humilló. Pero Aubrey Lytton se quedó mirándola horrorizada. No, Edith, dijo, eso no te correspondía. El inspector Craythorne, convocado por una nota preestablecida, entró por la puerta trasera con silenciosa eficiencia. Ya había oído suficiente. Edith no se resistió. Simplemente se recostó con los ojos vidriosos, como si hubiera ido a la deriva a algún lugar lejano. Cuando los demás se fueron, la señorita Marple permaneció en la mesa, recogiendo los dulces, que no habían sido tocados y limpiando sus cucharillas con un paño limpio. Tantas máscaras, tantos roles. Y al final, los más peligrosos entre ellos no habían sido los conspiradores, ni los heridos, ni siquiera los humillados, sino los ignorados. La chica en segundo plano, la observadora, la que sonreía demasiado y permanecía demasiado callada, la cuya devoción se había convertido en venganza. Cuando el reloj de pie dio las 5:30, la señorita Marple se reclinó en su silla y se permitió respirar larga y lentamente. La mascarada había terminado. Pero la actuación, reflexionó, había sido digna de una ovación de pie. Al día siguiente de la confesión entre lágrimas de Edith Blanchard, el pueblo de Little Ditherington estaba sumido en el silencio. No se trataba de la quietud cómoda de la rutina, ni del apacible silencio de una tarde soñolienta, sino de una quietud tensa e incómoda, como los últimos compases de una pieza musical que se había prolongado demasiado tiempo en tono menor. La gente caminaba con más ligereza por las aceras. Los timbres de las tiendas sonaban más suavemente y las conversaciones se interrumpían al oír pasos. Edith, que había crecido entre ellos, quien preparaba ramos para las fiestas, leía poesía en el festival de primavera y se sentaba en el primer banco todos los domingos.
Ahora estaba tras las rejas en la comisaría de Match Yelving. Su nombre, antes murmurado con cariño y indulgencia, ahora se estremecía con incredulidad, y sin embargo, en el silencio, burbujeaba una corriente de fascinación sombría. Todos querían comprender cómo había sucedido. No solo el acto de asesinato, sino el engaño a una chica como Edith, devota, soñadora, con ganas de complacer, los había burlado a todos. ¿Y por qué? ¿Celos? ¿Rechazo? La señorita Marple, mientras doblaba su labor de punto esa mañana y dejaba sus gafas en el alféizar, comprendió mejor que la mayoría. No solo el cómo, sino también el por qué. Porque Edith no se había propuesto matar. No al principio. Se había propuesto ser importante, ser vista. Y cuando el hombre al que admiraba la había ignorado, una y otra vez, ese anhelo se había transformado en algo más intenso. Pero aún quedaban algunos detalles, pensó la señorita Marple, que el pueblo no había descifrado, y quizá nunca lo haría a menos que alguien se los contara con claridad. Así que cuando el inspector Craythorne pasó por allí esa mañana tarde, quitándose el sombrero con una torpeza inusual, le ofreció una segunda taza de té y el consuelo de completar la historia por última vez. Nos engañó a ambos, admitió Craythorne, removiendo su copa sin beber. Fue una actuación digna del West End. Tuvo tiempo, respondió la señorita Marple, tiempo para observar, tiempo para escuchar, y tiempo para construir una narrativa que dirigiera las sospechas lo justo. Craythorne asintió. Frances Lantry aún no se recupera del impacto de haber sido utilizada. No debería culparse, dijo la señorita Marple con suavidad. Actuó precipitadamente, sí, pero no con la intención de matar. Y fue ese pequeño acto, ese moral gris, que Edith vio como una oportunidad. ¡Qué listo!, murmuró Craythorne. Horrible. La señorita Marple dejó el plato. ¿Le explico todo, inspector? Ojalá lo hicieras. Y así empezó. Edith Blanchard, dijo la señorita Marple, admiraba a Aubrey Lytton desde su llegada. Pero la admiración, si no se atiende, suele convertirse en resentimiento, sobre todo cuando otros reciben la atención que uno anhela en secreto. Felicity Waring era elegante, seria y segura de sí misma, todo lo que Edith no era. Al ver cómo crecía la relación entre el señor Lytton y la señorita Waring, algo en su interior se agrió. Lo disimuló bien, dijo Craythorne. Sí, claro, pero empezó a actuar, no por impulso sino por estrategia. Se alió con Frances Lantry, ofreció ayuda con la decoración y, crucialmente, con la preparación de las mesas de refrigerios en la rectoría. ¿Ella manipuló el caramelo de limón?, preguntó Craythorne. Sí y no, respondió la señorita Marple. Frances manipuló primero. Su culpa es real, pero su intento fue débil. No se creyó capaz de causar daño. Pensó que podría enfermar a Halbert, avergonzarlo, obtener su pequeña venganza. Fue Edith quien reconoció este delito parcial y vio la tapadera perfecta. Craythorne se inclinó hacia adelante. ¿Así que ella ha reforzado el acto? Sí, confirmó la señorita Marple. Observó a Frances echar la gota envenenada en el cuenco, y una vez sola, sustituyó el dulce por uno que había preparado ella misma. Una dosis más alta. Un resultado seguro. Luego dispuso el cuenco de modo que la gota envenenada cayera en la capa superior, la que Lionel Halbert, casi con seguridad, cogería. ¿Por qué no lo envenenó ella misma desde el principio? Porque entonces ella sería la única responsable, dijo la señorita Marple en voz baja. Pero si alguien más, pensamiento lo eran, le dieron protección. La confesión de Frances, cuando llegó, confirmó que el plan de Edith había tenido éxito. Craythorne dio un silbido largo y bajo. ¿Y la discusión que ella afirmó haber escuchado?
Inventado, dijo la señorita Marple. Es probable que el señor Halberd no se enfrentara al señor Lytton en absoluto esa tarde, pero Edith sabía que si las sospechas se dirigían hacia alguien con un pasado oculto, especialmente alguien relacionado con Felicity, enturbiaría las aguas. Craythorne frunció el ceño. ¿Y Penrose? Edith no lo hizo plan para incriminarlo, pero cuando el médico dio su diagnóstico precipitado y la caja de cerillas, accidentalmente o no, se quedó atrás, ella también aprovechó la oportunidad. Una nueva pista falsa. El inspector se recostó en su silla pensativo. Ella nos jugó como si fuéramos peones. Se engañó con todo el pueblo, inspector, dijo la señorita Marple con dulzura, pero no por pura astucia. Por dolor, se sentía invisible, y creía equivocadamente que un gran acto finalmente obligaría al mundo a fijarse en ella. Craythorne tenía una expresión sombría. La juzgarán. Probablemente la condenarán. Sí, dijo la señorita Marple, y me temo que la cárcel no le enseñará tanto como oírla. Después de eso, guardaron silencio un rato. Afuera los pájaros piaban tranquilos, como si el mundo fuera igual que siempre, y en cierto modo así era. Little Ditherington seguiría adelante. La tetería reabriría. La Sociedad de los Faroles reanudaría sus actividades, quizás bajo una nueva dirección. Pero algo intangible había cambiado, una pérdida de inocencia tal vez, o simplemente la comprensión de que la oscuridad podía florecer incluso en el jardín más apacible. Una semana después, la Sociedad de los Faroles volvió a reunirse, su primera reunión desde la mascarada. Esta vez no hubo disfraces, ni música de gramófono, ni máscaras doradas. Solo té, sillas sencillas y una agenda muy discreta. Felicity Waring presidió la reunión con renovada humildad. Aubrey Lytton, aún presente, pero más discreto, propuso una serie de lecturas públicas. Los miembros la aprobaron con un cortés aplauso. La señorita Marple asistió, por supuesto. Siempre creyó en la continuidad, en la serena valentía de volver a la vida normal. Cuando la reunión terminó y la gente se dispersó intercambiando cautelosas cortesías, Felicity llevó a la señorita Marple aparte. «Gracias», dijo en voz baja. «No sé qué habría pasado si no hubieras descubierto la verdad. Podrías haber continuado», respondió la señorita Marple, «pero con dudas, no con justicia». Felicity dio una pequeña sonrisa triste. «¿Crees que Edith realmente lo amaba?» «Creo que le encantaba la idea de él», dijo la señorita Marple. «Ya ves, querida, una idea es mucho más peligrosa que la realidad». Se fue poco después caminando lentamente bajo la tenue luz del atardecer. El sol colgaba bajo sobre los tejados, tiñendo las casas de un cálido dorado. Un chico en bicicleta pasó silbando. El aroma de la hierba cortada se mezclaba con el humo de la chimenea, y al llegar a la puerta de su casa, la señorita Marple se detuvo a contemplar el sendero que tantas veces había recorrido. Tantos rostros, tantos secretos, tantas pequeñas tragedias entrelazadas entre los setos y las cortinas de encaje. Ella abrió la puerta, entró y dejó que el pestillo cayera suavemente detrás de ella. La mascarada había terminado, pero la naturaleza humana, ella lo sabía, seguiría actuando. En la suave quietud de principios de verano, Little Ditherington regresó, si no a su inocencia anterior, al menos a una versión apacible de sí mismo. Los setos se volvieron a cubrir de madreselva, la panadería reanudó su rotación de tartas semanales, y las campanas de la iglesia repicaron los domingos con el mismo repique fiable que habían ofrecido durante guerras, sequías y bodas. Sin embargo, un rastro de inquietud flotaba en el aire, como si el pueblo se resistiera a respirar profundamente después de todo lo sucedido.
La mascarada había llegado y se había ido, dejando tras de sí no solo la muerte de Lionel Halbert, sino también un replanteamiento de carácter. Las amistades se habían reevaluado discretamente. La confianza, una vez asumida, se había puesto a prueba con dulzura. Y en más de un hogar se planteó la pregunta: ¿qué tan bien conocemos realmente a alguien, incluso a aquellos que vemos cada día? La señorita Marple, sin embargo, no era ajena a tales recalibraciones. Había visto cómo se desmoronaban las máscaras de la vida aldeana muchas veces, aunque rara vez con tanta precisión teatral. Y mientras cortaba las hojas secas de sus rosas una mañana, no se detuvo en el destino de Edith Blanchard con amargura ni triunfo, sino con la tristeza serena y reflexiva de quien ha comprendido desde hace tiempo la naturaleza de las cosas. El proceso, decían todos, sería rápido. Edith no había refutado su culpabilidad, al menos no de la forma en que el tribunal podría haber esperado. Al ser interrogada, describió sus acciones con una calma desconcertante. Cómo había reemplazado el caramelo de limón, cómo había creado la escena con una ficción de voces oídas, cómo había visto cómo todo se desmoronaba desde la seguridad de la modestia. No hubo histeria, ninguna negación. Solo la lógica melancólica de una mente convencida, tal vez, de que su lógica alguna vez había estado justificada. La señorita Marple no había asistido a la vista judicial, a pesar de haber sido invitada. Dijo que no habría servido de nada. Había visto lo que necesitaba ver, en cambio, se dedicó a su jardín, al comité de su iglesia y a la lectura. Respondió a algunas preguntas discretas de periodistas foráneos, en su mayoría editores jubilados, que buscaban algo civilizado para sus reportajes dominicales, y escribió una modesta carta a un viejo amigo de St. Mary Mead, detallando los acontecimientos con su habitual tono ágil y objetivo. Fue durante una de esas mañanas tranquilas, una semana después de que se dictara el veredicto, que recibió la visita de Aubrey Lytton. Llegó sin tarjeta de visita, pero con una rosa blanca en la mano, cuidadosamente cortada y envuelta en papel marrón, con el tallo recortado con esmero. La señorita Marple abrió la puerta ella misma y sonrió al verlo. «Señor Lytton, pase». Creía que ya estaría a medio camino de Hampshire. Él le devolvió la sonrisa con ojos cansados. «Lo pensé», dijo. «Pero pensé que primero te debía unas palabras de agradecimiento». «Siéntate, pues», dijo amablemente. «Acabo de preparar una olla nueva. Ya hay un pastel de limón enfriándose. Aunque supongo que ya hemos tenido suficiente cítrico por un rato». Él se rió entre dientes, pero el humor no llegó a sus ojos. Mientras se acomodaban en el salón, con el tic-tac del reloj entre ellos, él miró a su alrededor, a la habitación cuidadosamente arreglada. Los tapetes de encaje, el jarrón de lilas, los lomos desgastados de los clásicos en su estante. «En esta casa», dijo en voz baja, «parece que la verdad habita en ella». Señorita Marple ladeó la cabeza. «Hace lo que puede». Se inclinó hacia adelante, apoyando las manos en las rodillas. «¿Crees que fui un tonto al no darme cuenta de lo que Edith sentía por mí?» «No», dijo ella. «Creo que se esforzó mucho para pasar desapercibida. Pero, aún así, ella no quería su amor, señor Lytton», interrumpió suavemente la señorita Marple. «Quería su atención, tu aprobación. Pensó que si demostraba su valía, la verías, que si eliminaba un obstáculo en tu vida, finalmente recurrirías a ella. Es una creencia peligrosa pero común», exhaló. «Era amable, atenta, siempre dispuesta a ayudar». «Todavía lo es», dijo la señorita Marple. «Esa es la tragedia». Él miró hacia otro lado, con la mandíbula tensa. «No puedo quedarme aquí», dijo. «Ahora no. Después de todo esto, no». Sospechaba que no,
respondió ella. Pero espero que te quedes lo suficiente para asistir a la inauguración de mañana. Él la miró. La biblioteca. Ella asintió. La nueva sala de lectura del pueblo. Tú y la señorita Waring la propusisteis, si no recuerdo mal. ¿Aún me dejarán cortar la cinta? Por supuesto, dijo la señorita Marple. Este pueblo no guarda rencor tanto tiempo como crees. Es el sin saber que causa daño. La ceremonia de inauguración a la mañana siguiente fue modesta, pero concurrida. El pequeño anexo del salón del pueblo, antaño un polvoriento almacén de suministros, había sido repintado y equipado con estanterías donadas por los residentes. Una placa de bronce junto a la puerta decía: Sala de lectura conmemorativa Lionel Halbert, dedicado a la preservación de las ideas y al examen de la verdad. La señorita Waring pronunció un breve discurso. Su voz, antes marcada por una elegancia contenida, ahora transmitía una dignidad suavizada. Habló de la pasión del señor Halbert por la historia, el orden y la palabra escrita. No lo idealizó, sino que lo honró. Y con eso quizás también sanó algo en su interior. Aubrey Lytton cortó la cinta con unas pequeñas tijeras plateadas y entre aplausos dispersos se hizo a un lado para dejar entrar primero a los escolares. Pasaron por las puertas en un torrente de mochilas y curiosidad, atraídos más por la promesa de los libros ilustrados que por el peso de la conmemoración. La señorita Marple estaba de pie al borde de la multitud, con las manos cruzadas frente a ella, observando. No habló mucho esa mañana, ni se entretuvo mucho. Recibió algunos gestos de asentimiento, algunos gracias en voz baja, pero sobre todo se mantuvo al margen. No por orgullo, sino por instinto. Sabía que a los detectives se les recuerda mejor en la ausencia, como los vigilantes que se escabullen. Antes del amanecer, mientras caminaba hacia su casa por el sendero, deteniéndose para ajustar una estaca suelta de rosa en el jardín de alguien y para intercambiar unas palabras con el cartero, reflexionó sobre lo que había ganado y lo que había perdido. Se había hecho justicia, sí, pero había dejado una herida en el pueblo, de esas que se desvanecen con el tiempo pero nunca desaparecen del todo. Edith cumpliría su condena. Quizás en soledad, reflexionaría. Quizás no. ¿No le correspondía a la señorita Marple juzgar eso? Frances Langtry se había retirado de la vida pública. Seguía asistiendo a la iglesia, seguía horneando su bizcocho de limón para la fiesta de verano, pero ahora se movía con más cuidado. Se respiraba un silencio que antes no existía. Y el señor Lytton se marcharía pronto. Se decía que la señorita Waring podría reunirse con él en Bath durante una temporada. Nadie se atrevía a predecir si eso significaría algo más, y la señorita Marple no quería especular. Esa tarde, mientras el crepúsculo teñía el cielo, de azules apagados y grises lavanda, ella estaba sentada una vez más en su salón, con el tejido reposando en su regazo y su gato acurrucado en el alféizar de la ventana. Una carta sin abrir reposaba sobre la mesita de noche, de una amiga de 1900, St. Mary Mead, quien le preguntaba si podría ir a ayudarla con un asunto bastante peculiar: la campana de la iglesia que faltaba. Respondería con el tiempo. Pero por ahora, la tranquilidad de su pueblo la atraía más profundamente que la promesa de nuevos misterios. Afuera, por fin habían quitado los faroles de la antigua mascarada. Solo quedaban unos pocos ganchos en los árboles, ligeramente oxidados por la lluvia y el paso del tiempo. Pero en la memoria de los aldeanos, la mascarada permanecería. Un momento de máscaras y revelaciones, de representación y verdad. Un recordatorio de que bajo los rostros más amables pueden yacer penas complejas y que incluso el escenario más inocente puede albergar un engaño mortal.
La señorita Marple, en su modesto sillón, cerró los ojos. No se hacía ilusiones. Habría otros misterios, otras máscaras, otras Ediths, en otros pueblos, en otras vidas, pero por ahora, en Little Ditherington, la actuación había terminado. Y el telón, por fin, había caído el fin,